Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero agradecer la invitación. Agradezco al arquitecto García Espil por la invitación, gracias Enrique. Agradezco al arquitecto Rolo Macera, gracias Rolo. Y a la arquitecta Fernanda Mieres, gracias Fernanda por la ayuda. Y bueno, y arranco la charla. La charla es la normativa en la Ciudad de Buenos Aires. Así que les comento, la charla la armé en 3 etapas, una parte de antecedentes, fundamentalmente el plan urbano ambiental, los códigos de la ciudad y el código urbanístico, y por último, síntesis y conclusiones. Así que arrancamos. Bueno, entender que la ciudad siempre tuvo planes que regularon su crecimiento. A partir de su fundación en 1580 hasta la actualidad, siempre tuvo planes urbanos que regularon el crecimiento de la ciudad. Es todo una teórica aparte, el estudio de todos los planes que tuvo la Ciudad de Buenos Aires, pero me interesa en esta etapa mostrar 3 momentos de la ciudad en relación con los modelos de ciudad. Una primera etapa de un modelo de ciudad colonial y muy influenciada por las leyes de Indias. Esta cosa de la división de la cuadrícula de la Ciudad de Buenos Aires, de la manzana de 100%, la manzana de Garay, las calles de 11 varas de Garay, con los 952 que tienen las calles actualmente en el casco histórico, como el emplazamiento de la Plaza de Mayo, con el fuerte, con la gran centralidad de la catedral y el cabildo, este casco histórico que todavía ahora reconocemos en la impronta de la Ciudad de Buenos Aires. Un segundo momento que tiene que ver con la ciudad que ya no podía ser un modelo colonial, que sería una ciudad que debía parecerse a París, y son los planes del siglo XIX que corresponden a la City Beautiful, y en el cual quiero destacar el Plan Noel de la Ciudad de Buenos Aires, un plan que se llamó también el Plan de Estética Edilicia, haciendo un fuerte hincapié en lo que es el espacio público, en lo que es las diagonales, los espacios verdes de la ciudad. Y un tercer momento que tiene que ver a partir de la sanción del Plan Regulador de la Ciudad de Buenos Aires, que es en la década entre el 50 y el 60, y cuando en la década del 30 entran a tallar las ideas de los arquitectos modernos, después de la visita de Le Corbusier en el año 29 a la Ciudad de Buenos Aires. Los arquitectos modernos que pensaban que la ciudad debía servir para residir, para transitar, para recrearse y para circular. Esta ciudad dividida en distritos de zonificación y fundamentalmente con la impronta del zoning. Este plan regulador de la Ciudad de Buenos Aires tuvo un código de planeamiento urbano, tuvo el resultado del código de planeamiento urbano sancionado en el año 77. Este plan regulador que influenció mucho la normativa urbana de la ciudad y tuvo como respuesta, insisto, el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, sancionado en el año 77. Pero lo cierto es que en la actualidad el plan que está en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires es el Plan Urbano Ambiental. A partir del nuevo estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires del año 96 dice que la ciudad debe sancionar un plan urbano. Y por cierto, se sancionó el Plan Urbano Ambiental, que es el plan vigente en este momento, que tuvo 3 documentos fundamentales. Un primer documento de diagnóstico del año 98, un segundo documento del año 2000, que es el modelo territorial de la Ciudad de Buenos Aires, y su sanción en el año 2008, que es la Ley 2930. Eso es el documento final, la Ley 2930, que corresponde al Plan Urbano Ambiental. Ahora, nos preguntamos, ¿qué es un plan urbano? Y en realidad, un plan urbano es un paraguas jurídico. Es un instrumento técnico-político del cual debe abarcar toda la codificación, toda la normativa de la Ciudad de Buenos Aires, los códigos de la ciudad y la obra pública. O sea, dicho esto, entender
que el plan urbano es el paraguas jurídico del cual depende toda la codificación, toda la normativa y la obra pública. Dicho esto y aclarado esto, seguimos adelante. Y esto tiene que ver con el Código de Planeamiento Urbano. Esto que habíamos dicho, que el Código de Planeamiento Urbano responde al modelo del Plan Regulador de la Ciudad de Buenos Aires. De nuevo, este código que tenía como modelo la ciudad de los arquitectos modernos, la ciudad que debía servir para trabajar, para residir, recrearse y transitar. Esta ciudad dividida en diferentes distritos de zonificación. Y el Código de Planeamiento Urbano, en realidad, lo que hace es reconocer tres tipologías. La tipología entre medianeras, la de perímetro semilibre, y la tipología de perímetro libre. La tipología entre medianeras, como su nombre lo dice, es el edificio que va de eje medianero a eje medianero. Es el tejido de la ciudad de Buenos Aires entre medianeras. La tipología de perímetro semilibre son los edificios que se recuestan sobre uno de los ejes divisorios de la parcela. Hay muy pocos edificios en la ciudad de Buenos Aires que están recostados sobre uno de los ejes medianeros. Y por último, la tipología de perímetro semilibre es el edificio exento, el que se separa de los ejes medianeros. Son lo que normalmente o comúnmente se le denomina las torres. El paradigma del Código de Planeamiento Urbano es la Torre Le Parc. Entonces, insisto, quería aclarar algunos conceptos del Código de Planeamiento Urbano para que podamos entender cómo es el código urbanístico, que es el código que sancionó la Ciudad de Buenos Aires, es el código que está en vigencia en la actualidad y que responde al Plan Urbano Ambiental. Insisto, este Código de Planeamiento Urbano responde al Plan Regulador de la Ciudad de Buenos Aires. El Código Urbanístico responde al plan actual, que es el Plan Urbano Ambiental. Entonces, tenemos las tres tipologías entre medianera, semilibre y perímetro libre, y tenemos dentro de la manzana de la Ciudad de Buenos Aires, la manzana de Garay, la típica manzana de 100%, con tres indicadores: área edificable, altura y capacidad constructiva. Área edificable es cómo pisa los edificios dentro de la manzana, es decir, si tengo una línea oficial, tengo una línea de frente interno, tengo el centro libre de manzana, entonces la edificación entre medianeras y semilibres pisa en esta banda gris. Hay unos elementos llamados troneras, que es la vinculación de los edificios de esquina con el centro libre de manzana. Y la torre o el edificio de perímetro libre es el que iba hasta el centro libre de manzana, hasta la línea interna de basamento. Estos eran los conceptos de área edificable del Código de Planeamiento Urbano. Tenía una altura. ¿Cómo eran las alturas? ¿Cómo se tomaban las alturas en el Código de Planeamiento Urbano? A través de un indicador que era la tangente. O sea, y que tenía que ver con los anchos de las calles. Tenía un valor de tangente de acuerdo a cada distrito de la ciudad, y eso me daba la altura de los edificios. Y por último, un elemento muy importante que tenía el Código de Planeamiento Urbano, que era el FOT, era la capacidad constructiva, era un indicador que multiplicado por la superficie de la parcela nos daba la capacidad constructiva de la parcela. Entonces, estos eran los indicadores del Código de Planeamiento Urbano. Explico esto para poder entender qué indicadores conservó el Código Urbanístico. Sigo adelante. Entonces, volviendo al Plan Urbano Ambiental, la Ley 2930, en el artículo 24 define los instrumentos normativos. Insisto, decíamos que el plan urbano es el paraguas jurídico del cual depende toda la codificación, todos los códigos. En este caso, el artículo 24 define los instrumentos normativos como son disposiciones que regulan la construcción y las formas del uso de la ciudad, las que suelen cumplirse en códigos. Y habla este artículo 24 del plan urbano de 4 códigos. El código urbanístico, la ciudad debe tener código urbanístico, código ambiental, código de edificación y código de habilitaciones y verificaciones. Los 2 códigos que están sancionados en este momento son el código urbanístico,
que dice que debe tener criterios morfológicos y de admisibilidad de usos. El Código Ambiental está en estudio, el Código de Edificación ya está sancionado y está en vigencia, pero tiene que ver con la habitabilidad dentro de los edificios. Debe garantizar la seguridad y calidad ambiental de las edificaciones. Y por último, el Código de Habilitaciones y Verificaciones, que también está en estudio. Seguimos adelante. Entonces, me voy a indicar el Código de Edificación que está sancionado y haciendo una breve descripción de cómo es este Código de la Edificación, que insisto, es la ley 6100, sancionada a fines del 2018 y en vigencia desde el 1 de enero del 2019. Bueno, este Código de Edificación, que insisto, regula la habitabilidad dentro de los edificios. Entonces está organizado en 5 títulos. Un primer título de generalidades, que tiene que ver con el idioma, el sistema métrico. Un segundo título, que son obras, avisos, permisos y sujetos, que quiere decir la magnitud de las obras, cómo son los permisos de obras, y los sujetos tienen que ver los profesionales intervinientes. Y un título 3 y título 4, que son los más importantes de este Código de la Edificación, que tiene que ver con el título 3, con el proyecto, es decir, las normas de habitabilidad. ¿Cuáles son las distancias mínimas? ¿Cuáles son las alturas mínimas? ¿Las superficies mínimas? ¿La forma de iluminación y ventilación? ¿Cómo es la normativa de incendio? ¿Cómo es la normativa de accesibilidad? ¿Cómo es la normativa en cuanto a instalaciones? Y tiene que ver con el proyecto. El título 4, que tiene que ver con la ejecución de las obras, con la materialidad de las obras, cómo deben ser las demoliciones, cómo son las excavaciones, cómo son los materiales. Y por último, el título 5, que es de conservación y mantenimiento. Este Código de Edificación, repito, con 5 títulos, tiene una reglamentación que se va actualizando en relación con los materiales y las actualizaciones de los mismos. Bueno, dicho esto, Código de Edificación, ahora paso directamente a explicar el Código Urbanístico vigente en la Ciudad de Buenos Aires. También es la ley 6099, sancionada a fines del 2018 y en vigencia desde enero de 2019. Y de nuevo, tuvo que ver, es un código fundamentalmente de completamiento, así como el Código de Planeamiento Urbano era un código de sustitución, es decir, que se pensaba que se iba a sustituir todo el tejido urbano. El Código Urbanístico es un código de completamiento. ¿Por qué? Porque existe una ciudad existente que fue construida fundamentalmente con la normativa del Código de Planeamiento Urbano. Entonces, a partir de este Código de Planeamiento Urbano, y la ciudad dividida en distintos distritos de zonificación, distritos residenciales, distritos comerciales, distritos productivos, se hizo un diagnóstico a partir de diferentes documentos realizados por la Subsecretaría de Planeamiento Urbano antes de la sanción de este código, y se intentó visualizar cuál era la tendencia del crecimiento de la ciudad, cómo eran los ejes de urbanización, cómo era la densidad de la población, cómo se manifestaba a partir de esos 2 ejes de urbanización de crecimiento, cómo era el volumen edificado también en base a estos ejes de crecimiento, cómo se fue transformando las centralidades dentro de la ciudad, las centralidades históricas del microcentro Belgrano y Flores, cómo se superpuso a partir de la infraestructura de transporte. Entonces, en base a esos datos de antecedentes de diagnóstico, se pudo generar otros documentos que fueron la actualización de las centralidades, cómo se formaron nuevas centralidades periféricas al microcentro o periféricas a la centralidad de Belgrano y de Flores, nuevas centralidades barriales, y se pudo, para la sanción del Código Urbanístico, establecer un documento, una herramienta, que es el Plano de Edificabilidad y Usos, que es una herramienta con un cambio de paradigma, en el cual se pudieron detectar los corredores, las áreas de edificabilidad dentro de los corredores,
Las áreas especiales conformadas por las urbanizaciones particulares, los distritos U de la ciudad, las áreas UP, las de urbanización parque, las áreas APH, que son las áreas de protección histórica, y los distritos AE, que son las áreas de arquitectura especial. Todo esto conformó entre los corredores, las áreas de edificabilidad y las áreas especiales, con la incorporación de los usos, se pudo generar esta herramienta que es el plano de edificabilidad y usos. Es decir, cómo es la forma y cuáles son los usos que se pueden establecer dentro de la ciudad de Buenos Aires a partir del Código Urbanístico. Y se generó también una herramienta que está en el título 3 del Código Urbanístico, que es el cuadro de usos. Es decir, el Código Urbanístico responde a un mandato del Plan Urbano Ambiental que la ciudad debe tener características morfológicas y de admisibilidad de usos. Entonces, este plano de edificabilidad, de características morfológicas también, y se propone la mixtura de usos, en 4 mixturas de usos de la ciudad. Es decir, la mixtura 1, 2, 3 y 4, en donde 1 permite menos escala de usos dentro de la ciudad del comercio diario, y 4 admite más variedad de usos dentro de la ciudad. Entonces, una primera herramienta que es el plano de edificabilidad y usos. Y además, insisto, con este concepto del código urbanístico. El código urbanístico es un código de completamiento, es decir, el código de planeamiento urbano tenía como objetivo la sustitución del tejido urbano. El código urbanístico es un código de completamiento. ¿Por qué digo esto? Si vemos este sector urbano dentro de la ciudad, vemos que hay una cantidad de tejido urbano que no se renovó, y que existe una cantidad de obras nuevas que se fueron construyendo a lo largo de 40 años. Lo que no se logró es la sustitución total del tejido. Por eso, es como que convive un tejido existente con un tejido de renovación. Entonces, el código urbanístico, el concepto es el completamiento, y es este el esquema de ver cómo hay una ciudad existente y que el código urbanístico debe completarla morfológicamente. ¿Por qué digo morfológicamente? Ya se han hecho ensayos dentro de la ciudad donde la regulación del espacio privado desde el espacio público es una ventaja y es una gran fortaleza para el espacio público. Es decir, los grandes corredores de la ciudad, como son las diagonales, se establecen a partir de distritos AE, que son distritos morfológicos, es decir, que se desarrollan a través de un zócalo, un desarrollo y un remate. La continuidad de estas piezas conforman el corredor urbano, con características morfológicas, es decir, que se regula el espacio privado desde el espacio público. Otra característica de un buen resultado es el corredor de Paseo Colón, también zócalo, desarrollo y remate, con características morfológicas. El espacio privado se regula desde el espacio público, y una sucesión de piezas van dando el marco a lo que es el espacio público. Ensayos más recientes, que son tanto toda la normativa que corresponde al corredor Holmberg-Donado, la ex traza de la ex AU3, también de características morfológicas, o el nuevo barrio de la ciudad, que es la Villa Olímpica, también con características morfológicas. Esos fueron los primeros ensayos de características de completamiento del tejido urbano. Como ejemplo, encontramos el corredor, por ejemplo, de Santa Fe, en el cual hay piezas que están consolidadas, con lo cual este corredor se debería completar con este criterio morfológico. Y por último, el corredor de Rivadavia, también con parcelas que aún todavía no se han renovado y que se completarían con un criterio morfológico. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo el código urbanístico propone este completamiento?
Esto que decíamos que el Código de Planeamiento Urbano tenía un indicador de tangente en el cual había distintas alturas, bueno, el Código Urbanístico sintetiza este completamiento con 6 alturas. 2 que corresponden a los corredores, y 4 alturas más. Los 2 corredores son estos: el de 38 metros, que es el corredor alto, que corresponde a las grandes avenidas dentro de la ciudad, Avenida del Libertador, Avenida Rivadavia, son los corredores altos que corresponde a 38 metros. Corredores medios, que corresponde a una altura fija de 31,20. Y después tenemos las unidades de sustentabilidad. Tenemos el USA, que corresponde a unidad de sustentabilidad de altura alta, y son 22,80 metros de altura máxima sobre la línea oficial, más los retiros. Este tipo de unidad de sustentabilidad reemplaza a lo que eran los residenciales de alta densidad, lo que el Código de Planeamiento Urbano indicaba como los distritos R2A, R2A1 y R2A2. El USA viene a reemplazar a esos tejidos residenciales de alta densidad. Después tenemos los USAM, que son los distritos, unidades de sustentabilidad de altura media, que tiene que ver con la densidad media de la ciudad. Y por último el USAP, USAP 1 y USAP 2, que corresponde a los distritos de baja densidad y es el tejido carpeta dentro de la ciudad. Entonces, sintetizando, en estas 6 alturas, el Código Urbanístico propone el completamiento del tejido urbano de la ciudad. De nuevo, la manzana típica de la ciudad de Buenos Aires, con la línea de frente interno y manteniendo el centro libre de manzana. En este caso, se suprimió el tema de las troneras, ese tema geométrico que vinculaba los lotes de esquinas con el centro libre de manzana, y que era un elemento del Código de Planeamiento Urbano. El Código Urbanístico suspende las troneras. ¿Por qué? Porque se entiende que es una ciudad existente. Entonces, si bien la tronera no está incluida en este momento, dentro del Código Urbanístico sancionado en el año 2018, reemplaza las troneras por el sistema de patios. ¿Qué quiere decir esto? Que se entiende que en la esquina hay edificios existentes en el cual deberán vincular el centro libre de manzana a través de las nuevas piezas. O sea, se reemplaza la tronera por el sistema de patio. Pueden ir más allá de su línea de frente interno, compensando las superficies. Y de nuevo, hace un fuerte acento en lo que es el completamiento de tejido. Esto que el Código de Planeamiento Urbano nombraba como los enrases, esto está incorporado dentro del Código Urbanístico como el completamiento de tejido. Es decir, si tengo 2 edificios existentes, puedo enrasar o puedo completar el tejido, así como veíamos el caso del corredor de Santa Fe, o en espacios mayores de 26 metros, generando semilibres y unificando con la unidad de sustentabilidad que corresponde. O el caso de la medianera en espera. Yo hago un semilibre con el edificio existente y 3 metros, esperando a que estos edificios, estas piezas se recambien. O sea, es lo que sería la medianera en espera. Y bueno, para ir terminando, toda vez que van a trabajar sobre el tema de los barrios de emergencia, sobre el tejido informal de la ciudad, entender que hay urbanizaciones que ya fueron incorporadas en el Código Urbanístico como urbanizaciones. El Código Urbanístico ya reconoce urbanizaciones determinadas como el barrio Mujica, que ahora la normativa lo nombra como el U60, o el U62, que es el barrio Rodrigo Bueno. Bueno, por acá ya terminando, y a manera de síntesis, de nuevo, los 4 instrumentos de la ciudad, los 4 códigos que nombra el Código Urbanístico, perdón, el Plan Urbano Ambiental, que la ciudad debe tener 4
códigos, el código urbanístico, el código de la edificación, el código ambiental y el código de habilitaciones y verificaciones. Código urbanístico y código de edificación ya sancionados y en vigencia, y en estudio el código ambiental, que deberá incluir el daño ambiental, y el código de habilitaciones y verificaciones que está en estudio, que en realidad debe tener parte de todos los criterios de los demás códigos. Bueno, nada más, de nuevo agradecer la invitación y hasta la próxima.